día, hermanos, ¿cómo le va? Dios los bendiga. Vamos a orar primero. Señor, te doy gracias por estar aquí parado hoy. Te pido me uses, sea objeto, Señor, para tu obra. Te pido no permitas que agregue ni quite una sola tilde de tu palabra, Señor. Que lo que transmita sea la verdad que tú nos has dado, Señor. Bendice a cada familia, Señor, que cada hermano pueda tomar y sea bendecido de esta palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado el hermano Lucas estuvo repasando Efesios 2, del 1 al 10. En Efesios 2, del 1 al 10 tenemos el famoso versículos 8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Amén. Qué hermoso, ¿no? Recibir de la gracia del Señor y que Él tenga misericordia con nosotros. Hoy vamos a estar en Efesios 2, 11 al 22. Y dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo le dice a los hermanos en Efesios: recordaos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Pablo les está diciendo: recuerden cuando estaban sin Cristo. Acuérdense de dónde los sacó Cristo, ¿no? Dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles estaban viviendo vidas llenas de pecado y sin rumbo. Un poco me hace acordar también a cómo era yo antes de llegar a Cristo. Uno no tiene rumbo, piensa nada más en comprarse una casa, un auto, y hasta ahí llegamos, ¿no? Éramos como recipientes vacíos buscando llenarlos con cosas materiales. Les dice Pablo: recuerden de dónde los sacó Dios, de dónde la gracia de Dios los sacó, para que tengan un poco y entiendan, tengan conciencia de la grandeza de Dios, ¿sí? Y de las riquezas de la gracia. Cuando no estábamos en los planes de Dios, o al menos eso pensaban los gentiles, porque sabemos que Dios desde la fundación del mundo ya nos tenía, ya sabía que pertenecíamos a Él. ¿Qué pasaba con los gentiles y los judíos? ¿Sí? Recordemos que en el tiempo que estaba escribiendo Pablo esta carta, había mucha división, tanto físicas
¿sí? Iban los judíos por un lado, los gentiles por otro, como también religiosas, ¿no? Divisiones que no se ven, pero están. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los judíos? Ellos se sentían, ¿cómo decirlo? Como por encima de los gentiles. ¿Por qué? Porque eran el pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Y por ahí habían entendido mal a Dios en el hecho de que miraban con desprecio a los gentiles, cuando en realidad deberían haberlo mirado como lo que eran, pecadores que necesitaban de Dios, justamente, ¿no? Los judíos tenían a Dios en sus vidas y tenían esperanza de que si seguían cada uno de los pasos, cada una de las ordenanzas, iban a recibir de las promesas. Sabemos que si cumplimos con la ley, eso no nos garantiza la salvación. ¿Sí? Tenían un pensamiento erróneo los judíos, pero ellos, así y todo, se sentían superiores a los gentiles. Eran el pueblo escogido por Dios. En Romanos 3, 1, 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos estaban con ventaja sobre los gentiles. Y entonces los gentiles, ¿qué tenían? ¿Qué tenía yo antes de conocer de Cristo? ¿Qué tenía yo antes de conocer de Dios? No tenía nada. Puedo tener cosas materiales, pero no tengo nada. El estar sin Dios en nuestras vidas y sin Cristo solo lleva a la muerte. Estaban en una posición desesperante y era algo que los judíos disfrutaban. ¿Sí? En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es el versículo 12. Los gentiles no tenían ninguna esperanza ni a Dios en sus vidas. Pero entonces, ¿qué podían hacer ellos para cambiar esa situación? ¿Qué podía hacer yo en mi humanidad para cambiar esa situación? Yo no podía hacer absolutamente nada. ¿Sí? Es Dios el que decide en su voluntad, en su eterno amor, darnos la salvación. Perdón. Le agradezco a Dios por lo que me ha dado. ¿Sí? Amén. Leíamos en Efesios 1, 3 al 7. Está ahí nomás. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Esto es un poco lo que habla. Dios ya antes de fundar el mundo ya sabía y nos había escogido, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gracias, hermano. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fue la voluntad de Dios salvarnos, hermanos. ¿Sí? Porque como pecadores, como humanos, no teníamos absolutamente nada para darle a Dios ni nada para hacer para salvar. ¿Sí? Ni tampoco es que Dios necesita algo de nosotros. No importa cuánto nos esforcemos ni cuán buenas personas seamos. ¿Sí? Con nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr la salvación. Es por la gracia de Dios y su amor que tenemos esperanza. Dice, según su puro afecto de voluntad. Solo y por pura voluntad de Dios es que nosotros somos salvos. ¿Sí? En el versículo 13 del capítulo 2 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Justamente, fue la sangre de Cristo la que lavó nuestros pecados y nos dio la posibilidad de acercarnos a Dios, intercediendo por nosotros. Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Dios ya no ve a un pecador, lo que ve es a su Hijo, ¿sí? Que está intercediendo por nosotros. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Derramó de su propia sangre y entregó su vida
por nosotros y por la paga, ¿no?, de nuestros pecados. ¿Sí? Él pagó por algo que no había hecho. ¿Sí? Y luego resucitó demostrando que tiene el poder para vencer hasta la misma muerte. Amén. Es importante recalcar que dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta cercanía a Dios por medio de la sangre de Jesucristo es para los creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo pongo mi fe en Cristo Jesús y recibo de la gracia. ¿Sí? No es que lo merezco, yo recibo su gracia y soy salvo y Él me acerca a Dios. El gentil que no confía en Jesús, el gentil que no pone su fe en Él y que no lo toma como único y verdadero Salvador, sigue siendo un gentil, ¿sí? Sigue siendo un pecador. Por la sangre de Cristo también dice. Muchas personas sugieren diferentes maneras de acercarse a Dios. Algunas piensan que si guardamos la ley al completo, ¿sí?, cumplimos con la ley, eso nos garantiza acercarnos a Dios. ¿Sí? Otros piensan que por ir a la iglesia nomás está cerca de Dios. Pero la única manera de ser hechos cercanos a Dios es por la sangre de Cristo. Lo que hizo Jesús en la cruz, sufrir como un pecador culpable, nos hace cercanos a Cristo. Él sufrió como un pecador, siendo el único hombre que pisó la tierra, siendo un santo. ¿Sí? Sabemos que Él, solo Él pudo cumplir con cada una de las ordenanzas de Dios. Versículo 14 del capítulo 2. 14, 15 y 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús con su sacrificio trajo paz entre gentiles y judíos. ¿Sí? Él los unió, logró derribar cualquier obstáculo, ya sea religioso o manera de pensar. ¿Sí? Y aparte las barreras físicas, ¿no? No solo pensaban diferentes, sino que estaban separados los judíos de los gentiles. De los dos pueblos hizo uno, con su amor unió a miles de personas. La obra de Jesús en la cruz es el fundamento en común de salvación para ambos. ¿Sí? Es la manera de pensar en común. ¿Sí? Es la base de nuestro pensamiento. Para ambos, judíos y gentiles. Por lo tanto, no hay más pared divisoria entre judíos y gentiles. Pablo en este momento que está escribiendo la carta, está bajo arresto domiciliario en Roma, esperando el juicio debido a que él fue falsamente acusado por los judíos de tomar a un gentil y cruzar la barrera que dividía a los gentiles de los judíos, ¿no? Pasando la literal pared de separación la cual los dividía. Pablo pone en claro que en Jesús, poniendo nuestra confianza en Jesús, esa pared ya no existe. ¿Sí? Esa pared la derribó Jesús, la abolió con su propia carne. El señorío de Jesús que tenemos en común es tan grande que cualquier división previa desaparece. Cualquier diferencia que tengamos desaparece, sea política, económica, de lenguaje o de geografía, ¿no? Acá tenemos muchos que son de Boca, de River, ¿no? Macristas, kirchneristas, pero estamos unidos en un mismo sentido, ¿no? Todos confiamos en Jesús, todos adoramos a Dios y le damos las gracias por lo que ha hecho con nosotros. Eso es lo que logra Dios. Eso es lo que logró Jesús con su obra. Bueno, si yo entro por acá y no entiendo eso, no he entendido la grandeza de Dios y la grandeza del sacrificio de Jesús. Él venció con su propia carne las enemistades que desde siempre los separaron, ¿no? Hablando de los gentiles y los judíos. La fuente de contención de enfrentamiento, o podríamos decir la principal diferencia entre judíos y gentiles, era el hecho de que los gentiles no guardaban la ley. Y los judíos sí. Pero ya que Jesús cumplió con la ley por nuestra parte, un poco lo que decía, fue el único hombre que cumplió con la ley, ¿sí? Y ya que Él llevó toda la pena en nuestro fracaso,
a la cruz, somos reconciliados por medio de su obra, matando o anulando esta diferencia. ¿Sí? Fue Jesús quien pagó por nuestros pecados y el hecho de no llevar la ley también. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos. ¿Sí? Los unió en un solo cuerpo. A los gentiles y judíos son traídos juntos en un solo cuerpo, la iglesia. ¿Sí? Él juntó a los dos pueblos y creó la iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es más grande que nuestras diferencias previas. ¿Sí? Esto es por la sangre de Jesús. Y mediante la cruz vemos el énfasis de Pablo de la obra de Jesús, ¿no? De recalcar la obra de Jesús. Él por su sangre y mediante la cruz. ¿Sí? Él repite la idea varias veces. Somos hechos cercanos por la sangre, aboleando en su carne las enemistades. Mediante la cruz, en un solo cuerpo. Esta unidad acaba de suceder. Fue el éxito de la dura pelea de Jesús. ¿Sí? La pelea de Jesús para lograr esa unión entre el pueblo, la logró y la finalizó con su entrega en la cruz. Bueno. Capítulo 17, versículo 17, perdón, del capítulo 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos, a los gentiles, ¿no? Y a los que estaban cerca, a los judíos. Mientras ellos respondieron al mismo evangelio. La misma paz que se anunció a aquellos era para los dos. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. No es que los judíos tengan beneficio, ¿sí? Nosotros vamos a entrar por la misma entrada al cielo, ¿sí? Que los judíos. No hay que sentirse tampoco menos. Ellos disfrutaban de la misma entrada a Dios. Tienen acceso por el mismo Espíritu al Padre. No solamente los judíos y gentiles son salvos por el mismo evangelio, sino que también tienen el mismo caminar esencial con Dios y la entrada hacia Él. Un grupo no tiene una entrada más exclusiva o diferente. No es que por acá entran los judíos, por acá los gentiles. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo les dice a los cristianos con un trasfondo gentil, o sea, aquel que es gentil y cree en Dios, en Jesús, que no se deben detener a ellos por menos. ¿Sí? Yo soy gentil y recibo a Jesús, pero soy menos que un judío. No es así. Ya somos conciudadanos de los santos, ¿sí? Y miembros de la familia de Dios. Ya somos miembros de Dios. Vamos a gozar de los mismos beneficios que aquel judío, ¿no? En el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Y profetas. Debido a que somos un solo cuerpo y tenemos el mismo acceso hacia Dios, también le sigue de que estamos edificados en un fundamento común, ¿sí? Nuestra creencia tiene una base y fundamento en común, ¿sí? Con los judíos. Ese fundamento son los apóstoles y profetas originales. Y su revelación que aún permanece. Dice que nadie se cimiente en ningún otro fundamento. ¿Sí? Que nadie cambie ese fundamento ni le cambie nada. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Literalmente significa en la punta del ángulo. Se refiere a la roca que mantiene a toda la estructura unida. ¿Sí? La piedra del ángulo antes no se usaba mezcla para pegar las piedras. ¿Sí? Antes hacían una columna y cuando hacían el arco, la piedra del ángulo es la del medio. ¿Sí? Apoyaban las piedras y la del medio es la que sostiene todo. Cuando vos le sacás el sostén,
queda sostenido por la misma. Vos sacala del medio y se cae todo, ¿sí? La fuerza que hace el arco se sostiene ahí en la piedra. Ese es Jesucristo, sosteniéndonos a nosotros. Hasta se considera que era aún más importante que el fundamento, ¿sí? Esa piedra es más importante que hasta los cimientos, ¿sí? Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, todo el edificio del pueblo de Dios crece en su conjunto de una manera hermosa, con un templo santo donde Dios mora en belleza y gloria. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? A medida que nos mantenemos firmes en nuestras creencias, en nuestra fe en Dios, en Jesús, vamos a seguir creciendo de una manera hermosa y gloriosa. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando el templo de Salomón fue construido, las piedras fueron preparadas en un lugar lejano del lugar de edificación del templo. Ellos dicen que tú no podías oír el sonido de un martillo o hacha o alguna otra herramienta en el sitio, ¿sí?, donde iban a edificar el templo. Esto está en 1 Reyes 6:7. De la misma manera, Dios nos prepara primero y luego Él nos coloca en su edificio. Muchos de nosotros hemos pasado por varias pruebas antes de llegar acá, ¿sí? Es Jesús que nos prepara y nos va llevando y nos va acomodando hasta que lleguemos acá, ¿sí? Es importante recalcar que deberíamos de alabar a Dios por su gloriosa iglesia, ¿sí? No hay nada tan noble como la iglesia, viendo que es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia, viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y profetas trabajaron para construirlo. No hay nada tan sólido, ya que Cristo Jesús es el fundamento de ella. No hay nada tan alto, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? Estas son cosas que tenemos que, por ahí no valoramos de la iglesia, ¿no? Muchas veces los domingos no queremos venir y no venimos. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto. No hay nada más hermoso debido a que está adornado con piedras de edificación de cualquier edad, cualquier lugar y cualquier persona, ¿no? En una iglesia encontramos muchas personas que han pasado por muchas cosas diferentes, muchas pruebas, ¿sí? Y personas de distintas edades. Todo eso componemos la iglesia. No hay nada más espacioso, ya que se extiende por toda la tierra y toma adentro a todos los que han lavado sus túnicas y que las hacen blancas en la sangre del Cordero, ¿sí? Acá nos juntamos porque hemos aceptado a Jesucristo y Él ha lavado nuestros pecados. Tenemos ese sentido en común. Y no hay nada tan divino, ya que es el edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. Todo esto es nuestra iglesia, la gracia de Dios con nosotros, ¿sí? No solo nos dio la salvación, sino que también nos dio la iglesia. Porque por medio del amor sacrificial de Jesús y su entrega en la cruz, nos regaló la posibilidad para aquel que cree en Él de ser salvo, de recibir las promesas, de acercarse a Dios y de ser herederos. Porque eso somos, hermanos, herederos del reino de Dios, ¿sí? Muchas veces no lo tenemos presente, muchas veces cumplimos con Dios porque Dios lo dice, ¿sí? Pero tenemos que ser agraciados con Dios, agraciados con Jesús por lo que nos da. Entonces nuestra esperanza y nuestros anhelos deben estar puestos primeramente en Dios, en Jesús, que Jesús mismo sea la piedra angular de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino de nuestras vidas, ¿sí? Que sea la piedra que sostiene nuestras vidas. Eso sería lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Espero que haya sido de bendición. Vamos a repasar un poco, ¿no? Versículos 11 y 12. La necesidad de reconciliación de gentiles y judíos. Existía la real necesidad de reconciliar estos dos pueblos, ¿bien? Versículo 13. Gentiles acercados a Dios. Por medio de la voluntad de Dios y el amor sacrificial de Jesús, fuimos acercados a Dios, ¿sí? Dios, en su eterna voluntad, lo decidió así y así se hizo.
Versículos 14 y 16. Judíos y gentiles traídos juntos en la iglesia. Mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Trajo paz para ambos y en un solo cuerpo creó a un nuevo hombre. Versículos 17 y 18. Como los judíos, los gentiles son reunidos. Anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, y nos dio una misma entrada al Padre por el Espíritu Santo. Versículos 19 al 22. Una imagen de la obra de reconciliación de Dios para individuos y entre grupos. Nos hizo miembros de la familia de Dios, ¿sí?, a los gentiles, y les dio un fundamento, les dio una base en que pensar, una base de dónde arrancar, y nos juntó en la iglesia. Nos juntó en la iglesia, que la principal piedra del ángulo es Jesús mismo, creando un templo santo para el Señor. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, hermanos. Esto es lo que yo les quiero transmitir. Que la piedra del ángulo en nuestra vida sea Jesucristo mismo. ¿Sí? A Él le debemos, bueno, y a la gracia de Dios, que le debemos nuestra salvación. Nosotros no nos hemos ganado nada y no merecemos nada. ¿Sí? Oremos. Señor, te doy gracias nuevamente por haber estado acá, en tu casa, Señor, y transmitir tu palabra. Te pido sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que ellos puedan llevarla, guardarla en sus corazones y aplicarla, Señor. Te pido que los ayudes a aplicarla en cada momento de sus vidas. Te doy las gracias también porque hemos entregado a ti todas nuestras esperanzas, porque creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Señor, porque has puesto esto en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por sacarme del lugar en donde estaba, Señor, a mí y a mi familia. Alabado sea, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.